Compañeros, compañeras, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras. El otro día ya estuve por aquí un ratito y bueno, ya hace bastante tiempo también me pegaba mis paseitos por Villa del Río. En otros momentos también difíciles, en otros momentos donde también los andaluces y las andaluzas sacamos nuestra dignidad y fuimos capaces de demostrar que podíamos hacer frente a las agresiones que nos venían de fuera. Eran unas fechas parecidas a estas, recuerdo el 4 de diciembre, 28 de febrero, donde salimos a la calle con ilusión, queriendo construir una Andalucía nueva, una Andalucía que tuviera en cuenta a los hombres y a las mujeres que aquí vivimos y no, como siempre, a los señoritos que nos tenían la bota puesta en el cuello. Y en estos momentos, después de todo ese tiempo, resulta que ha llegado una crisis en el 2008, una crisis con una economía débil en España, basada en la especulación del ladrillo, y resulta que nos hemos dado también cuenta de que en todo este proceso de esta crisis estamos unos que perdemos, las capas populares, la gente que menos tiene está perdiendo, que también están perdiendo las capas medias y hay otros que se siguen enriqueciendo. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Un Estado, un gobierno, tiene que lograr la igualdad, la equidad entre todos sus ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, con las leyes que tenemos en estos momentos, está ocurriendo lo contrario. Los que más tienen cada vez tienen más y los que menos tienen cada vez tienen menos. ¿Por qué está ocurriendo? Sencillamente porque tenemos un gobierno de trincones. Tenemos un gobierno que ha pactado una y otra vez con los poderosos de este país. De corruptos, están llenos, hay miles de casos de corruptos. Ayer decía Cifuentes, que han puesto la inefable Cifuentes, que se ha encargado de reprimir todas las manifestaciones en Madrid, que ahora va como candidata para la presidencia de la Comunidad de Madrid, decía, en el PP no caben los corruptos, pero ¿cómo van a caber más corruptos? Si está lleno hasta las trancas, es imposible que quepan más corruptos. Y por tanto tenemos que plantar cara. Y comenzamos a plantar cara. Y a plantar tiendas. Y las plantamos en las calles. Y las plantamos en las plazas. El 15 de mayo salimos en manifestaciones y luego nos quedamos en las plazas. Y pusimos en solfa, comenzamos a criticar toda la situación en nuestro país. Y en aquel momento ya comenzábamos a ser conscientes de que en este país se estaban dando 3 crisis encabalgadas. Una crisis económica, una crisis política, lo decían los estudios. El problema de este país es nuestra clase política. El problema de nuestro país es la corrupción en la política. Y también una crisis ambiental. Y comenzamos a cuestionar también los partidos, las organizaciones políticas que habían existido hasta ese momento. Y eran unas organizaciones políticas en las cuales había una separación importante entre la gente de la calle y la gente del partido. Y muchos de esos partidos trabajaban para mantener sus propias estructuras y se iban separando cada vez más y más de la gente de la calle. Y esos han sido los que han propiciado que la crisis nos haya golpeado como nos ha golpeado. Y nos dijeron, saliros de las plazas, si tenéis algo que decir, organizaros, presentaros a las elecciones. Y aquí estamos y nos presentamos a las elecciones. Y una vez que estamos aquí y nos presentamos a las elecciones, nos están diciendo, ¿dónde vais? ¿Qué estáis haciendo? ¿Que vais a poner todo esto patas arriba? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Vais a destrozar el país? ¿Cómo vamos a destrozar el país si ustedes ya nos lo han dejado destrozado? Si ustedes ya nos lo han dejado destrozado, ya es más imposible. Imposible. Aquellos que dicen que intentan oponerse a los vientos de cambio, aquellos que intentan oponerse a abrir la esperanza para este pueblo, son los que seguro
con toda seguridad no nos pueden traer la esperanza. Porque haciendo siempre lo mismo no se puede conseguir nada más que lo mismo. Haciendo lo mismo han llenado este país de trincones y han llenado este país de pobreza. ¿Cuáles son los datos de Andalucía? Una presidenta no electa a trompicones nos ha convocado en estas elecciones. Esperemos que le salga el tiro por la culata, porque tiene unos intereses que no tienen nada que ver con los andaluces. Y después de 33 años de gobernando y después de decir que sabían gestionar lo de la crisis, nos encontramos que en Andalucía tenemos 34% de las personas en edad de trabajo sin empleo. En el caso de los jóvenes, el 59%. Además, nos encontramos que las mujeres están también en peores condiciones que los hombres en este caso. Hay más mujeres paradas que hombres, incluso ganan también menos por el mismo puesto de trabajo. Nos encontramos que hay, desde el año 2007 hasta ahora, hay en Andalucía 86.000 desahucios. Sin embargo, tenemos más de 1 millón de viviendas vacías. ¿Cómo podemos tener 1 millón de viviendas vacías? ¿Y cómo podemos tener 86.000 desahucios? ¿Y cómo podemos tener en los ayuntamientos 45.000 demandas de vivienda? Esto es incomprensible. ¿Para qué se construían las viviendas? Las viviendas se construían para especular con ellas, no para atender a las necesidades de la ciudadanía. Y nos encontramos que tenemos en Andalucía más de 1 millón de personas en situación de pobreza energética. Gente que tiene que apagar las luces o ni siquiera puede calentar su casa y tienen que meter a los niños a las 6 en invierno a las 6 de la tarde, los tienen que meter en la cama porque no pueden calentar su casa. O personas mayores que tienen también que ahorrar porque no pueden pagar su tarifa eléctrica. En Córdoba se producen cada mes se han producido durante este invierno 600 cortes de luz y también cortes de agua. Y esa es la Andalucía que nos han dejado. 3,5 millones que se dice pronto, 3,5 millones que se dice pronto de personas que están en riesgo de exclusión y de pobreza. El Observatorio sobre la Pobreza y la Exclusión Social dice que en Andalucía tenemos 3,5 millones. Esa es la situación que nos han dejado después de 30 años de gobierno. Y dicen que lo van a solucionar ahora, pero sí han tenido todo el tiempo del mundo. Han tenido todo el tiempo del mundo y esto es lo que nos han traído. Frente a eso, nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Primero, frente a la crisis política, transparencia, corrupción cero. Y para ello pedimos una transparencia total en todas las administraciones. Pedimos que todos los papeles, todas las gestiones que se hagan en las administraciones estén al acceso de cualquier persona. Que no ocurra que los expedientes se ocultan. El otro día me decían, por ejemplo, un expediente, en un caso muy concreto, la limpieza del río Guadalquivir en Córdoba. Si se hubiera hecho la empresa Traxa, la empresa del Ministerio de Medio Ambiente, hubiera costado unos 600.000 euros. ¿Saben ustedes cuánto ha costado? Pueden verlo, al lado de la Calahorra está todavía el letrero. 1.800.000 euros. ¿Dónde ha ido el resto del dinero? Y si las condiciones de contrato fueran transparentes, esto no hubiera ocurrido. Y a nuestros políticos, a nuestros diputados y a nuestras diputadas, tenemos que saber con quién se reúnen, cuándo se reúnen. Porque ¿qué ocurre? Que las grandes empresas incluso les dictan las leyes y lo que tienen que hacer. Porque hay dos maneras de corromperse en este país. Una directamente poniendo la mano y echándose el dinero al bolsillo. Otra esperando a que termine la legislatura y te vas a trabajar a la empresa que has favorecido cuando estabas legislando. Es lo que se llama las puertas giratorias. Ahí tenemos a José María Aznar, ahí tenemos a Felipe González, ahí tenemos a Elena Salgado, ahí tenemos a Cebes, a un montón de ellos, por ejemplo, en las empresas eléctricas, ganando cientos de miles de euros al año por no hacer absolutamente nada. Simplemente están recibiendo el pago por lo que hicieron cuando estaban legislando. Y para eso tenemos que limpiarlo. Y para eso transparencia. Y además mandamos un mensaje claro a la sociedad, un mensaje de limpieza por nuestra parte. Mirad, los diputados y las diputadas de Podemos nos hemos comprometido a no ganar más de 3 veces el salario mínimo interprofesional.
no cerca de los 5.000 euros que en estos momentos ganan entre unas cosas y otras un diputado o una diputada andaluza, sino simplemente 3 veces el salario mínimo interprofesional. Ya pensamos que es suficiente, porque es 3 veces más de lo que más ganan aquellos que ganan el salario mínimo interprofesional, porque hay muchas personas que ni siquiera ganan eso. Pensamos que tenemos que hacer que la ciudadanía entre a los parlamentos, que entre en las instituciones, abrirlas de par en par, hacer órganos de participación para que todo el mundo sea capaz de controlar o no controlar, o saber qué es lo que se está haciendo con su dinero, porque en definitiva es dinero público, a quién se les dan los contratos, cómo se gestiona una empresa pública, qué es lo que se hace en el Parlamento, absolutamente todo. Si hay una ley, participar también en la elaboración de esa ley. Proponemos bajar las condiciones para acceder a la iniciativa legislativa popular. Proponemos iniciativas legislativas por parte también de la ciudadanía. Proponemos, por tanto, que con Podemos entren los ciudadanos y las ciudadanas, entren al Gobierno de Andalucía y entren al Parlamento. Que no haya una diferencia entre quien está dentro de una organización política, entre un representante político y la ciudadanía, que no haya absolutamente ninguna, que los partidos los límites sean débiles, totalmente débiles, que no haya una separación entre lo que hacemos en los parlamentos y lo que la gente sabe y que la gente pueda participar también en lo que estamos haciendo. Pensamos también y tenemos toda una serie de propuestas, un cambio de modelo productivo, un cambio de modelo económico, porque como decía anteriormente Jorge, está agotado, no sirve en absoluto, no tiene en cuenta los intereses de los andaluces y las andaluzas. Necesitamos desarrollar la industria agroalimentaria, que los productos se elaboren aquí, que el valor añadido se quede aquí. Andalucía importa el 80% de la energía que consume, sin embargo somos un país en el cual tenemos sol a raudales. Fijaros, yo tengo un compañero, un amigo que se dedica a instalar paneles fotovoltaicos y en concreto me decía el otro día para riego con paneles fotovoltaicos. Dice, Pepe, he hecho un proyecto en Palma del Río. El proyecto de riego con fotovoltaica ha costado 160.000 euros, pero el agricultor que ha instalado estas instalaciones se va a ahorrar 50.000 euros al año en la factura de la luz. Luego, podemos también tener nuestra propia energía y, por tanto, ahorrar también en nuestra factura. Y pensamos también que un elemento fundamental en todo esto es crear también circuitos cortos de comercialización, que los agricultores, que vaya la producción de los agricultores, que vaya directamente a los consumidores, que no tengan que pasar por las grandes superficies, porque cada vez que vamos a comprar a una gran superficie, en vez de comprar al mercado del pueblo o a la tienda del vecino, el dinero que entra sale y se va de aquí, y eso no puede ocurrir. Pensamos también y necesitamos un plan de rescate ciudadano. La crisis nos ha golpeado y tenemos que rescatar a las personas. Y tenemos que rescatar a las personas porque la crisis no ha hecho distingos. Mirad, cuando desahucian a alguien no le preguntan a quién han votado, si ha votado al Partido Popular, si ha votado al Partido Socialista o a quién ha votado. No hace distingos. Tampoco hacen distingos cuando un pequeño comercio tiene que cerrar, cuando una frutería tiene que cerrar. No sabemos a quién han votado esas personas y tienen que cerrar. No, porque están rescatando a los bancos y no están rescatando a las personas. No se puede rescatar a un país sin rescatar a sus gentes. No se puede rescatar a un país sin atender a aquellos que más están sufriendo. No se puede rescatar un país echando a la gente de sus casas. No se puede rescatar un país hundiéndolos en la pobreza. Porque si los hundimos en la pobreza, inmediatamente tampoco podrán ir a comprar al barrio, a la tienda de su pueblo, al mercado central, y entonces no podrá circular el dinero que tenemos aquí. Por tanto, vamos a tener un programa que frene los recortes y que cree un nuevo modelo productivo que sea capaz de sacarnos de la postración en que nos han tenido. El día 22 de marzo
Espero vuestra complicidad para llenar la urna de esperanza, de ilusión. Nos ha tocado a Andalucía abrir el camino. Hemos sido los primeros, las primeras que vamos a abrir el camino y vamos a demostrar en este país que hay espacio para la esperanza, que hay espacio para el cambio, que hay espacio para la dignidad, que hay espacio para la transformación. Os espero a todos y a todas llenar las urnas de ilusión y entrar con nosotras y con nosotros, con los diputados y las diputadas de Podemos, el próximo día 22 de marzo al Parlamento andaluz. Muchas gracias. Buenas noches.